La ciencia siempre nos ha mostrado cosas asombrosas, desde los extraños comportamientos de nuestra mente hasta el funcionamiento de las estrellas, desde la reproducción de los virus hasta lo que pasó en tribus hace miles de años. Aún así, siempre alguien se preguntará, ya, ¿pero qué es la ciencia? Bueno, primero debéis saber que el ser humano siempre ha buscado la verdad, ha buscado comprender cómo es el universo, y en esta búsqueda se ha planteado cuál es la mejor forma de conocer. Hace mucho tiempo, los pensadores griegos rechazaron las explicaciones de la mitología, y encontraron en el uso adecuado de la razón su fuente de sabiduría. Ya entonces se dieron cuenta de que necesitaban un conjunto de reglas que dirigiese esa búsqueda. La aparición de este método se retrasó varios siglos, debido a algunos desafortunados eventos históricos, pero en el siglo XVII el método apareció, y con él la ciencia actual. Entonces, ¿qué es la ciencia? De forma muy sencilla, una ciencia es una disciplina que usa el método científico. Bien, ¿y en qué consiste ese método? La verdad es que hay muchas variantes, dependiendo de qué estemos tratando, así que vamos a ilustrarlo con un ejemplo clásico, los cuerpos en caída libre. El método comienza con algo muy sencillo, hacerse una pregunta. En nuestro caso observamos que las cosas caen. Vale ya, me refiero a que observamos cómo caen las cosas. Las cosas grandes y pesadas parece que caen más rápidamente que las pequeñas y ligeras. Así que nos preguntamos, ¿depende su masa en algo? Este primer paso del método se llama observación, porque notamos algo en nuestra realidad que no sabemos explicar y queremos saber la verdad sobre él. Segundo paso, la hipótesis. Tenemos un problema. ¿Qué hacemos? Hacemos una suposición. Cuanto más pesado es un objeto, más rápido cae. Esta es nuestra hipótesis. Pero, ¿cómo sabemos que es cierta? Y es aquí cuando llega la parte más importante, la experimentación. Vamos a crear una situación controlada en la que podamos ver si es cierto lo que hemos supuesto. Cogemos una piedra y una pluma y las tiramos. Y efectivamente, la piedra llega mucho antes. La realidad confirma la suposición. Demostrada la hipótesis, podemos convertirla en ley. Y así es como la ley de caída de los cuerpos se convirtió en universal. Aristóteles fue aclamado como el mayor científico de todos los tiempos y nuestro mundo vivió en paz y armonía con los unicornios durante 1.000.000 de años. Espera, eso no fue lo que pasó. De repente a alguien, unos 1000 años después, se le ocurrió hacer algo distinto. Puso la pluma encima de la roca y los tiró. Los dos llegaban al suelo casi a la vez, nada comparado si los tirabas por separado. ¿Era la geometría de la pluma la que hacía que se moviese más lenta? La ley anterior se empezaba a resquebrajar. Aquí hay algo que falla. Nueva hipótesis. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Experimentación. Creamos dos esferas iguales de distinta masa y las tiramos desde algún lugar elevado. Resultado, caen a la vez. Este resultado muestra que la ley anterior estaba mal, y esta nueva idea ocupa su lugar como ley. Y es así como funciona el método científico. Ha funcionado también durante los últimos 500 años porque, 1. Los experimentos que se hagan tienen que ser reproducibles, es decir, que puedan volver a hacerse para ver que se obtienen los mismos resultados. Nada de fe ciega, todos convencidos, todos contentos. Y 2. Ninguna ley es inmutable. Todo principio científico es esclavo de los experimentos. Si la realidad no concuerda con la hipótesis, es errónea. No hay más discusión. Y como dijo el gran Richard Feynman, it doesn't make a difference how beautiful your guess is, it doesn't make a difference how smart you are who made the guess, or what his name is, if it disagrees with experiment, wrong. Porque los experimentos son lo más importante, ya sean en forma de mediciones con instrumentos, estadísticas u observaciones directas. Los experimentos son la clave. Aún así, los filósofos han encontrado algunos problemas al método. Volvamos al ejemplo. Sabemos que todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Es lo que nos muestran los experimentos. Pero, al igual que Galileo destrozó la ley de Aristóteles, ¿y si hubiera un experimento X que todavía no había hecho que mostrara que Galileo estaba equivocado? Entonces la predicción de X sería la verdad. Pero ¿y si existiera un experimento y que hiciera lo mismo con X? ¿Cuándo podemos dar por cerrada una pregunta? ¿La ciencia solo nos sirve para falsar lo que otros han hecho? ¿Podemos estar seguros de que tenemos la verdad? Empieza uno de los hechos fundamentales de la historia, la Revolución Francesa. Pero ¿cómo era Francia antes de la Revolución? ¿Y cómo cambió? Empecemos por el antes. El país estaba gobernado por Luis XVI. Era un monarca absoluto y, como tal, era rey por derecho divino. El ejército, los consejos, la diplomacia y la burocracia eran sus instrumentos para llevar el país. Pero además del rey, ¿cómo era la estructura social en Francia? Digamos que había dos grandes grupos, los privilegiados, representados por el clero y la nobleza, y los no privilegiados, campesinos, artesanos y burgueses. Estos representaban el 90% de la población.
y debían pagar los impuestos y cargas económicas que sustentaban el Estado. Además, los burgueses comenzaban a enriquecerse, pero seguían sin tener decisión política. Y aquí es donde se fragua la revolución. Pero antes hablemos de la economía, cómo se manejaba el campo. Se dividían en grandes latifundios que estaban en manos de la nobleza y el clero de los que hablábamos antes. Ellos los explotaban y se llevaban los beneficios, aunque luego estaban trabajados por el campesinado. Ya hemos visto cómo era antes, veamos lo que ocurrió después. La figura del monarca absoluto desapareció, aunque otros reyes volverían a reinar en Francia años después. Se instauró la soberanía nacional y además el poder se reparte. Ahora es legislativo, ejecutivo y judicial. También cambió la estructura de la propiedad agraria. Los latifundios pasaron a ser explotaciones de tamaño medio que dejaban de estar en manos de la nobleza y el clero. Y en cuanto a la sociedad, la bandera francesa resume el cambio. En ella encontramos los tres estados, la nobleza, el clero y el estado llano. No hay que olvidar otro de los cambios fundamentales de la Revolución Francesa. Entonces se escribe la Declaración de los Derechos del Hombre. La Revolución Industrial. ¿Cuándo tiene lugar? En el periodo que va de 1780 a 1840. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió? Desde el Neolítico, esto es, 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad, aparición de nuevas tecnologías, que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar a los animales, apareció la ganadería. Las sociedades ya no necesitan ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo modelo de organización social con la aparición de ciudades y de nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual, basado en la agricultura, a un sistema de producción industrial en las ciudades. Vamos a desgranar cómo van apareciendo estos cambios. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII. En Inglaterra, las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la Edad Moderna. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano, con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo. Y con ello, la revolución de la industria. Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada, poseía una gran flota naval que dominaba los mares, controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que, para subsistir, se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía propietaria de los medios de producción. Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. Las grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad.
se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela. Se redujo la mortalidad infantil. La consecuencia fue una gran explosión demográfica. En un siglo se triplicó la población del país. Aumentó la esperanza de vida de los 35 a los 50. El capitalismo trajo progreso y el salario medio en Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasan de ser una clase social revolucionaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría un amplio margen de mejora, y si no, que se lo digan a Karl Marx. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial? La máquina de vapor fue un invento que perfeccionó el ingeniero escocés James Watt. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Por la flecha roja a la izquierda entra el vapor de agua calentado por una caldera de carbón cerrada herméticamente. Se genera vapor de agua, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Mediante un mecanismo de biela manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona una rueda. ¿Qué aplicaciones tuvo la máquina de vapor? La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de la revolución industrial, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Al elevar la capacidad de producción, se disminuye el tiempo de fabricación de los productos, dando paso a la producción en serie. Se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada, y de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas. Los modelos anteriores de máquinas de vapor a los de Watt se habían usado para el bombeo de agua. La máquina de Watt introducía el movimiento rotatorio, por lo que se pudo usar para suministrar energía motriz a otras máquinas, como un molino harinero, un martillo de forja, para elevar carretillas con mineral en las minas mediante raíles metálicos o para la floreciente industria textil del algodón. Pronto se realizaron los primeros experimentos para aplicar el vapor al transporte terrestre. George Stephenson, que comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón, puso a punto su primera locomotora. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1829 consolidó su fama para siempre. El ferrocarril permitía transportar materias pesadas a 40 km por hora, una velocidad antes impensable, acortando extraordinariamente el tiempo de los desplazamientos y permitiendo vertebrar el comercio interior, escasamente desarrollado hasta entonces. El volumen de los intercambios se multiplicó. También se aplicó el vapor en otro ámbito de la industria del transporte, la navegación fluvial y marítima, con la invención de los barcos de vapor. Otro avance digno de mención fue el alumbrado público de gas. Las ciudades se convirtieron en lugares más seguros para viajar. Al instalar lámparas de gas en las calles, se redujeron las tasas de delincuencia. Al final de la revolución industrial, las ciudades se habían transformado. La población de Inglaterra se había triplicado. Las ciudades de Birmingham y Manchester prosperaban como ciudades textiles. Ruedas mecánicas tejían su tela y sus chimeneas echaban humo sin parar. Aparecieron ferrocarriles modificando y vertebrando el trazado de las ciudades. Y en los muelles, barcos de vapor. La vida cobró nueva animación. De una nación que labraba el campo, Inglaterra de pronto se había convertido en la primera nación industrial del mundo. Pero todo esto solo es el principio, pues a partir de 1850 entramos en la segunda fase de la revolución, conocida como la Segunda Revolución Industrial. La Ilustración. Disipar las tinieblas de la humanidad a través de las luces de la razón. Este fue el propósito del movimiento cultural europeo, conocido como la Ilustración, surgido en el siglo XVIII, que precisamente pasaría a ser recordado como el siglo de las luces. Sus antecedentes inmediatos fueron las corrientes filosóficas que habían dominado el 600, el racionalismo del francés Descartes y el empirismo del británico John Locke, dos escuelas opuestas que se intentó sintetizar. En su afán de organizar la realidad del modo más científico posible, los ilustrados lo discutieron y analizaron todo, desde la biología hasta la política, y desde el comercio hasta la religión. Voltaire, Montesquieu y Rousseau
fueron los más importantes de estos librepensadores. Sus teorías habían de resultar determinantes en las revoluciones republicanas y anticolonialistas, tanto de Europa como de América, al promover la primacía de la nación sobre el monarca, el concepto de ciudadanía y la división del poder público. Los adalides de la Ilustración también entendieron la educación como un factor indispensable de progreso social y reivindicaron la moralidad del placer y la pasión al considerar que el hombre es bueno por naturaleza. Por otra parte, el interés clasificador y universalista del siglo de las luces se materializó en la monumental Enciclopedia, dirigida por Diderot y D'Alembert, un intento de recopilar de manera razonada todos los saberes disponibles acerca de las ciencias, las artes y los oficios. La literatura de la Ilustración, asimismo, fue pródiga en novedades trascendentes, principalmente la narrativa británica. Aunque Francia produciría textos notables, como la sutil Manon Lescaut del abad Prevost, sería en Inglaterra donde tendrían lugar las mayores originalidades en el arte de contar historias. Daniel Defoe ofrecería el primer héroe moderno con su aventurero Robinson Crusoe, mientras que Samuel Richardson, a través de la sentimental Pamela o la virtud recompensada, marcaría un hito en el subgénero de la novela epistolar. El Tom Jones de Henry Fielding recuperó, con acento británico, el realismo picaresco del Renacimiento y el siglo de oro hispanos. Laurence Sterne revolucionó las técnicas narrativas con su extenso y desopilante Tristram Shandy, y Horace Walpole inauguró la vertiente novelística de misterio, conocida como gótica, con su libro El Castillo de Otranto. En lo concerniente a España, deben destacarse las obras teóricas y literarias de Gaspar Melchor de Jovellanos, la poesía de Juan Meléndez Valdés, el teatro y la lírica de Nicolás Fernández de Moratín y las comedias de su hijo Leandro Fernández de Moratín. El siglo XVIII marcó el desarrollo de una serie de cambios de todo orden que dieron lugar al nacimiento de una nueva era histórica. En esta época se desarrollaron nuevas ideologías y enfoques políticos. Surgió la ciencia moderna y bajo su influencia un conjunto de disciplinas sociales entre las que se encontraba la sociología. Pero ¿cómo se produjeron todos estos cambios? ¿Cuáles fueron los factores sociales e intelectuales que hicieron posible el desarrollo de la sociología en esta nueva era histórica? Primero fue el cambio de las ideas, la apertura de las mentes a nuevas posibilidades y concepciones sobre el hombre, la naturaleza y el Estado. Fueron los tiempos del Renacimiento, de la Ilustración y el inicio de una nueva forma de pensamiento científico. La apertura de la mente humana a nuevas ideas fue acompañada de importantes cambios políticos. Con Maquiavelo y el surgimiento del Estado moderno, apareció una nueva manera de entender la política como un arte, como un conocimiento autónomo de la moral, hasta entonces dictada por la Iglesia Católica. No como un saber amoral o inmoral, sino como un saber específico, autónomo. La Revolución Liberal, que fue desarrollándose de manera paulatina en Inglaterra, y la Revolución Francesa, hicieron posible que el siglo XIX se iniciara bajo el signo de una nueva época, la era de la razón, de los derechos humanos y del pensamiento científico y secular. A los cambios en las ideas y los cambios políticos sucedieron los cambios económicos. La economía surgió como ciencia empeñada en demostrar que mediante una serie de conocimientos, unas nuevas formas de organización y la aplicación de nuevas técnicas de trabajo, era posible obtener de la naturaleza más bienes que los simples frutos de la tierra o las manufacturas tradicionales artesanales. Los conceptos de capital y de salario transformaron de manera sustancial las relaciones de producción. La revolución industrial dio lugar de esta manera al inicio de una nueva época
que a la par que puso en marcha enormes recursos productivos, impulsó una transformación radical del orden social. La población se fue trasladando desde el campo hasta los núcleos urbanos, en donde las nuevas fábricas crecieron, impregnando todo un nuevo clima social. En pocos años, millones de seres humanos cambiaron de lugar de residencia, de forma de trabajo, de estilos de vida, de costumbres y de ideas. Los nuevos obreros industriales se hacinaron en los barrios proletarios en unas condiciones penosas de vida y de salubridad. Con unas jornadas de trabajo de 10 y 12 horas diarias, con una grave explotación de mujeres y niños y con una nula atención a las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. En poco tiempo, la llamada cuestión social se convirtió en un foco de atención prioritario en todo el pensamiento social, desde los teóricos socialistas hasta papas como León XIII, que en su encíclica Rerum Novarum denunció las consecuencias negativas del nuevo orden económico. Algo fallaba en aquel nuevo contexto social. Era como si el agua le faltara al pez, se enturbiara, o el aire se hiciera irrespirable para un ser vivo en tierra firme. Faltaba un contexto social estable. La sociedad estaba en crisis. Por ello, pensadores de uno y otro signo volvieron su atención al estudio de lo social. Este fue el clima en el que surgió la sociología, con la intención de ocuparse de los problemas de esa intensa construcción y reconstrucción del orden social. En 1839, Augusto Comte propuso públicamente calificar a la nueva ciencia como sociología, recurriendo para ello a una doble genealogía, latina socius y griega logos, como recordatorio de las dos fuentes históricas de donde surge la civilización moderna. Aunque su propuesta tardó en ser aceptada y la sociología como ciencia se desarrolló con bastante lentitud, la primera piedra de una nueva rama del saber había sido puesta. La sociología surgió en el curso de una especialización progresiva de los saberes, en unas sociedades cada vez más complejas, más abiertas, más seculares y más cambiantes. Primero, surgió la política en el marco de una atención creciente a la res pública, con el desarrollo del Estado moderno y el ascenso de las nuevas clases burguesas. Luego surgió la economía, bajo el impulso de las nuevas mentalidades mercantilistas y el afán de producir cada vez más bienes y servicios con nuevos criterios de racionalidad y de cálculo. Finalmente surgió la sociología como rama del saber que intentaba llegar allí donde las otras ciencias sociales no habían llegado, al núcleo de las propias relaciones sociales, más allá de la esfera de lo económico y de lo político. El nacimiento de la sociología fue estimulado, como hemos dicho, por el impacto creciente de los problemas sociales que la revolución industrial había desencadenado. La cuestión social y la conciencia vivida de los cambios sociales pusieron el problema de la sociedad en el punto de mira. Había que ocuparse del estudio de los procesos de estructuración y desestructuración de la sociedad. Y había que hacerlo con un espíritu secular y científico propio de la nueva época, sin prejuicios, con objetividad, con rigor, con método. Por ello, la sociología, en su sentido más elemental y sencillo, no es sino el resultado de aplicar los enfoques propios del método científico al estudio de un área específica de la realidad social humana. Antes de que se desarrollara el método científico, los fenómenos sociales de los que se ocupa la sociología habían sido objeto de una atención fragmentada y de unos enfoques básicamente reflexivos o meramente enunciativos. Pero lo cierto es que, antes de que se pusiera nombre a la nueva ciencia, bastantes autores habían prestado atención a las diferentes formas de organización social, a las distintas costumbres sociales, a los conflictos sociales, a los grupos. Reflexiones y consideraciones de este tipo pueden encontrarse en los escritos de Aristóteles, en los relatos de viajes de Heródoto, en los planteamientos sociohistóricos de Yves Jaldón, ya en el siglo XV, y en general en Hobbes, en Spinoza, en Leibniz, en Fichte, en Montesquieu,
en los fisiócratas y en economistas como Ferguson y Adam Smith. Pero en todas estas aproximaciones faltaba una sistemática propia y, sobre todo, los enfoques que caracterizan el método científico. En este sentido es en el que podemos decir que el desarrollo previo de la ciencia moderna es el frontispicio a partir del que se desarrollan varias ciencias sociales y entre ellas la propia sociología. Una muestra clara de esta ligazón la tenemos en el mismo hecho de que durante varios años Saint-Simon, Augusto Comte y otros analistas sociales se refirieron a la nueva ciencia con el nombre de física social, nombre que se siguió utilizando hasta que la nueva expresión de sociología, propuesta por el propio Comte, acabó siendo aceptada mayoritariamente.